A los 36 años, Sergio Busquets rompe su silencio. No lo hace con un escándalo público, ni con una conferencia de prensa, sino con una frialdad inesperada que sorprende incluso a quienes lo conocen desde hace años. Durante más de una década fue considerado el cerebro silencioso del FC Barcelona, discreto, elegante, alejado de los focos y de las polémicas, pero detrás de esa imagen tranquila se acumularon recuerdos, tensiones y nombres que jamás logró borrar. Fuentes cercanas aseguran que Busquets dudó durante mucho tiempo antes de hablar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos títulos, de tantas batallas ganadas en silencio? La respuesta no tiene que ver solo con rivalidades deportivas. Se trata de principios, de respeto y de personas que, una y otra vez, chocaron frontalmente con su idea del fútbol. Lo que pocos sabían es que hubo jugadores y entrenadores que Busquets no solo rechazó en el campo, sino que terminó despreciando en lo más profundo. 5 nombres, 5 historias, y cada una de ellas revela más sobre su carácter que cualquier estadística. Y así llegamos a su lista. 5 nombres, 5 conflictos que acompañaron su carrera desde las sombras. Pero, ¿quién ocupa el último lugar? Empezamos con el número 5. Número 5. Xabi Alonso. Para el público, la relación entre Sergio Busquets y Xabi Alonso siempre pareció correcta. Dos mediocentros elegantes, dos cerebros del fútbol español, dos piezas clave en una misma generación dorada. Pero quienes estuvieron cerca de la selección y de los grandes clásicos saben que detrás de esa aparente armonía existía una tensión silenciosa, constante, casi intelectual. Busquets representaba el orden posicional absoluto, el control desde la pausa, el fútbol que no necesita correr para dominar. Alonso, en cambio, encarnaba otra idea, más vertical, más directa, más física. Dos maneras opuestas de entender el mismo rol, dos filosofías condenadas a chocar, incluso cuando vestían la misma camiseta. Insiders recuerdan entrenamientos en los que la fricción era evidente. No había gritos, no había discusiones abiertas, solo miradas largas, correcciones innecesarias y silencios incómodos. Busquets sentía que Alonso cuestionaba su lectura del juego. Alonso, por su parte, veía en Busquets a un futbolista protegido por un sistema hecho a su medida. El punto de quiebre llegó en los grandes partidos, clásicos, noches europeas, encuentros decisivos con la selección. Cada error era interpretado como una confirmación, cada acierto del otro como una amenaza. Testigos aseguran que tras un partido especialmente tenso, Busquets habría comentado en el vestuario una frase corta, sin levantar la voz, pero cargada de desprecio. No todos entienden cuándo hay que mandar sin tocar el balón. Nunca hubo un enfrentamiento público, nunca una declaración directa, pero la distancia creció con los años. Cuando Alonso se consolidó como líder en otro entorno, Busquets no mostró interés en acercarse. El respeto profesional permaneció, sí, pero la afinidad desapareció por completo. Para Busquets, Xabi Alonso simbolizaba algo más que un rival, representaba una visión del fútbol que él no compartía, una forma de imponer presencia que chocaba con su manera silenciosa de dominar el juego. No era odio visceral, era algo más frío, más profundo, una incompatibilidad absoluta, y así, sin escándalos ni titulares, Xabi Alonso quedó marcado como el primer nombre de esta lista, no por lo que dijo, no por lo que hizo, sino por lo que representaba. Número 4. José Mourinho. Si Xabi Alonso representaba una incompatibilidad silenciosa, José Mourinho fue todo lo contrario, un conflicto abierto, ideológico y profundamente personal. Para Sergio Busquets, Mourinho no era solo un entrenador rival, era la personificación de todo aquello que detestaba del fútbol moderno. Durante los años más tensos de los clásicos, Mourinho convirtió cada enfrentamiento contra el FC Barcelona en una guerra, no solo táctica, sino emocional. Sus palabras antes y después de los partidos estaban cargadas de ironía, desprecio y provocación, y aunque rara vez mencionaba a Busquets directamente, todos sabían a quién iban dirigidos muchos de sus mensajes.
Insiders del vestuario recuerdan cómo Busquets seguía las ruedas de prensa en silencio. No reaccionaba, no respondía, pero tomaba nota. Mourinho cuestionaba el estilo del Barcelona, hablaba de teatro, de exageraciones, de jugadores protegidos por el sistema. Para Busquets, aquello no era simple provocación mediática, era una falta de respeto al juego que él defendía desde niño. En el campo, la tensión era aún más evidente. Los equipos de Mourinho presionaban al límite, buscaban el choque, rompían el ritmo deliberadamente. Busquets se convirtió en un objetivo constante. Cada contacto, cada falta táctica, cada interrupción parecía diseñada para sacarlo del partido. Testigos aseguran que, en más de una ocasión, Busquets salió del campo con una sensación clara. No se trataba de ganar, sino de destruir. El momento más revelador no llegó en un clásico, sino después. Según personas cercanas al entorno del club, Busquets habría dicho en privado una frase que nunca llegó a la prensa. Hay entrenadores que necesitan el caos porque no saben controlar el juego. No mencionó nombres, no hacía falta. Con el paso del tiempo, el distanciamiento se volvió definitivo. Mientras Mourinho construía su imagen de antagonista, Busquets optó por el silencio absoluto. Jamás respondió, jamás entró en su juego, pero esa frialdad no era indiferencia, era rechazo. Para Busquets, Mourinho simbolizaba un fútbol basado en la confrontación constante, en la sospecha, en la provocación como herramienta. Todo lo opuesto a su visión. No fue un odio explosivo, fue una negación profunda, una línea que nunca estuvo dispuesto a cruzar, y así, sin necesidad de declaraciones públicas ni enfrentamientos directos, José Mourinho se ganó un lugar en esta lista, un lugar construido a base de palabras, gestos y una guerra que Busquets nunca quiso jugar. Número 3. Casemiro. Si con Mourinho el conflicto era ideológico y con Xabi Alonso intelectual, con Casemiro la rivalidad fue silenciosa, constante y profundamente incómoda. Dos mediocentros defensivos, dos referentes absolutos en sus equipos, dos maneras opuestas de dominar el mismo territorio. Para Sergio Busquets, Casemiro no fue solo un adversario recurrente en los clásicos, fue la prueba viviente de un fútbol que él jamás aceptó. Desde el primer enfrentamiento serio, la diferencia quedó clara. Casemiro imponía presencia a través del choque, la intensidad, el límite constante con el reglamento. Busquets, en cambio, gobernaba desde la colocación, la anticipación y la lectura del juego. Donde uno llegaba tarde pero fuerte, el otro ya estaba allí antes de que la jugada naciera. Insiders recuerdan que Busquets observaba con creciente frustración cómo Casemiro acumulaba faltas sin consecuencias, entradas duras, interrupciones sistemáticas, provocaciones sutiles. Para él, aquello no era competitividad, era permisividad arbitral elevada a norma, un sistema que premiaba la destrucción por encima del control. En los clásicos más tensos, Casemiro se convirtió en una sombra constante, siempre cerca, siempre al límite. Testigos aseguran que tras uno de esos partidos cargados de tensión, Busquets comentó en voz baja en el vestuario una frase que definía perfectamente su sentir. Algunos necesitan romper el juego para existir en él. No hubo risas, nadie respondió. Lo más irritante para Busquets no era la agresividad, sino el reconocimiento. Ver cómo Casemiro era elogiado por su carácter, por su liderazgo, por su oficio, reforzaba una sensación amarga. Representaba un modelo opuesto al suyo, pero igualmente exitoso, y eso, para alguien tan fiel a sus principios, era difícil de aceptar. Nunca hubo declaraciones cruzadas, nunca un enfrentamiento público, pero la distancia era evidente. En actos oficiales, en partidos internacionales, en gestos mínimos, el respeto profesional estaba ahí, pero la admiración nunca existió. Para Busquets, Casemiro simbolizaba un fútbol de resistencia, no de inteligencia, un fútbol que sobrevivía a base de interrupciones, no de control. No era odio personal, era una negación conceptual, la certeza de que, aunque compartieran posición y gloria, jamás jugarían el mismo juego. Así, sin escándalos ni titulares, Casemiro se consolidó como el tercer nombre de esta lista,
un rival que nunca necesitó palabras para generar rechazo. Número 2. Diego Simeone. Si Casemiro representaba un fútbol que Busquets no aceptaba, Diego Simeone fue el arquitecto de todo aquello que él consideraba una amenaza directa a su manera de entender el juego. No se trataba de un jugador concreto, sino de un sistema entero diseñado para anular, desgastar y romper el control desde el centro del campo. Y en ese plan, Sergio Busquets siempre fue el objetivo principal. Los enfrentamientos contra el Atlético de Madrid nunca fueron partidos normales, eran batallas tácticas, físicas y mentales. Los equipos de Simeone cerraban espacios, cortaban el ritmo, forzaban el error. Cada pase de Busquets era presionado, cada recepción incomodada, cada segundo con el balón disputado como si fuera el último. Insiders del vestuario azulgrana recuerdan que Busquets preparaba estos partidos de forma distinta. Sabía que no habría fluidez, que el partido se jugaría en el límite, que el contacto sería constante. Para él, aquello no era intensidad competitiva, sino una estrategia deliberada para sofocar cualquier intento de fútbol asociativo. El punto de mayor tensión llegó en noches decisivas, eliminatorias, partidos cerrados, resultados ajustados. Testigos aseguran que tras uno de esos encuentros especialmente ásperos, Busquets salió del campo visiblemente frustrado. En privado habría resumido todo con una frase tan breve como demoledora: «Cuando no puedes dominar el balón, intentas dominar al rival». Simeone nunca ocultó su admiración por Busquets en público. Palabras medidas, elogios estratégicos, pero en el campo su plan decía otra cosa. La orden era clara: reducir su influencia al mínimo, aunque el precio fuera convertir el partido en una guerra de desgaste. Para Busquets, esa contradicción resultaba imposible de ignorar. Con el paso de los años, el rechazo se volvió estructural, no hacia una persona, sino hacia una filosofía: el fútbol del choque, de la supervivencia, de la resistencia extrema, todo aquello que, a sus ojos, alejaba el juego de su esencia. Diego Simeone no fue un enemigo visible, no hubo provocaciones directas ni declaraciones cruzadas, pero su presencia alteraba cada partido, cada plan, cada ritmo. Y para alguien como Busquets, eso era imperdonable. Por eso, Simeone ocupa el segundo lugar de esta lista, no por un gesto concreto, no por una frase polémica, sino por haber construido un fútbol pensado, precisamente, para destruir el suyo. Número 1. Pepe. Si todo lo anterior fue tensión, incompatibilidad y rechazo ideológico, el nombre que encabeza esta lista es diferente. Con Pepe no hubo matices, no hubo reflexión táctica ni debate filosófico. Hubo algo mucho más directo, mucho más visceral. Para Sergio Busquets, Pepe representó el límite que nunca debió cruzarse en un campo de fútbol. Desde los primeros clásicos, la relación fue evidente. Cada duelo entre ambos estaba cargado de electricidad. Pepe no ocultaba su agresividad. Entradas al límite, choques innecesarios, miradas desafiantes. Busquets, fiel a su estilo, intentaba responder con balón y posicionamiento. Pero contra Pepe, eso rara vez era suficiente. Insiders recuerdan acciones que quedaron grabadas en la memoria del vestuario azulgrana: pisotones, empujones lejos del balón, provocaciones constantes. No eran jugadas aisladas, eran mensajes. Pepe jugaba para intimidar, para imponer miedo, para romper algo más que el ritmo del partido, y Busquets lo sabía. El punto de no retorno llegó en uno de los clásicos más tensos de la década. Una acción violenta, captada por las cámaras, generó indignación mundial. Mientras el estadio ardía, Busquets permaneció en el suelo, inmóvil, mirando al vacío. Testigos aseguran que, en ese momento, algo se quebró definitivamente. Ya no se trataba de rivalidad, era desprecio. En privado, Busquets habría sido tajante, sin gritos, sin dramatismo. Una frase corta repetida por personas cercanas al equipo: «Eso no es fútbol». Para alguien que había construido toda su carrera alrededor del control, la inteligencia y el respeto por el juego, Pepe simbolizaba exactamente lo contrario. Lo más doloroso no fue solo la violencia, fue la normalización.
ver cómo esas acciones se justificaban como carácter, como intensidad, como parte del espectáculo. Para Busquets, aquello era una traición a los valores básicos del deporte, y esa herida nunca cerró del todo. Con el paso del tiempo, Pepe se convirtió en un nombre prohibido, no mencionado, no recordado con nostalgia, simplemente apartado. El respeto profesional desapareció por completo. Lo que quedó fue una línea clara, infranqueable. Por eso, Pepe ocupa el primer lugar de esta lista, no por títulos, no por declaraciones, sino por haber encarnado todo aquello que Sergio Busquets jamás estuvo dispuesto a aceptar en un campo de fútbol. Lo que nadie esperaba llegó lejos de los focos, sin cámaras ni micrófonos. Según personas muy cercanas al entorno del vestuario, hubo un momento concreto, casi invisible para el público, que terminó de definir la postura de Sergio Busquets frente a todos estos nombres. No fue un clásico, no fue una final, fue una conversación privada, después de una derrota especialmente dura. Insiders revelan que, mientras algunos buscaban culpables y otros se refugiaban en excusas, Busquets permaneció sentado, en silencio, con la mirada fija en el suelo. Cuando finalmente habló, no levantó la voz, no señaló a nadie directamente, solo dijo una frase que dejó la sala helada. Hay gente que gana partidos pero pierde el juego. Nadie preguntó a quién se refería, nadie lo necesitó. Ese fue el verdadero giro. Busquets nunca necesitó listas públicas ni declaraciones incendiarias. Su rechazo no se manifestó en titulares, sino en distancia, en silencios prolongados, en la negativa a normalizar ciertas conductas. Para él, el mayor castigo no era la confrontación, sino la exclusión moral. Con el tiempo, esas palabras cobraron sentido. Cada nombre de esta lista encajaba en esa idea. No se trataba de odio personal, se trataba de límites, límites que, una vez cruzados, no admitían vuelta atrás. Hoy, lejos del ruido constante del fútbol europeo, Sergio Busquets mira su carrera con una serenidad que pocos alcanzan. Su legado no se mide solo en títulos ni en estadísticas, se mide en coherencia, en haber defendido una forma de jugar incluso cuando el mundo parecía girar en otra dirección. Las rivalidades, los conflictos y las tensiones dejaron huella, algunas más profundas que otras, pero ninguna logró quebrar su identidad. Busquets eligió no adaptarse a lo que detestaba, eligió resistir desde la convicción, no desde el choque. Esta lista no es un ajuste de cuentas, es un retrato, el reflejo de un futbolista que entendió el juego como una forma de pensamiento, no como una guerra, y quizás por eso su silencio siempre pesó más que cualquier grito, porque al final el fútbol, como la vida, no solo revela quién gana, sino quién está dispuesto a perder sin traicionarse,